Señor nuestro y Dios nuestro, esta mañana levantamos nuestro corazón a ti, Señor, para darte gracias por habernos librado del pecado y de la muerte, porque tú diste tu vida por la nuestra, Señor. A cambio de que nosotros viviéramos, diste tu vida para el perdón de nuestras culpas. Señor, te rogamos esta mañana que no permitas que olvidemos este grandísimo gesto de generosidad que has tenido para concedernos la vida eterna prometida. Te rogamos, Señor, que en nuestros momentos de debilidad o de cansancio, tú toques nuestro ser y nos des la alegría de saber y recordar en todo momento que gracias a esto tendremos contigo, Señor, un lugar a tu lado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que enviaste a pagar las culpas que teníamos contigo. Te rogamos también, Señor, que tú fortalezcas nuestro deseo de conocerte cada día más. Que tú, Señor, allanes los caminos de los problemas que a veces nos tratan de impedir que estemos presentes aquí en esta reunión tuya. Te rogamos, Señor, que tú fortalezcas nuestra voluntad y sobre todo, Señor, que nos lleves a ese cambio que nos pides, un cambio total en nuestro corazón y en nuestra mente, y que podamos, Señor, como dice tu palabra, creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que ya nuestras culpas han sido pagadas por ti en la cruz. Ahora, Señor, fortalécenos en esta nueva vida, Señor, que hemos consagrado a ti y que esperamos, pese a lo difícil que resulta para nosotros los humanos, resulta también llevadera, porque tú estás con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado nos protegen. Señor, asiste a nuestros hermanos que no están todavía con nosotros en esta reunión. Que pronto, Señor, puedan ellos tener la voluntad, el deseo y la alegría de compartir con nosotros sus vidas como pueblo tuyo, Señor, como el pueblo tuyo que nos has prometido. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. En tu nombre santo, Señor, empezamos esta reunión alabando y bendiciendo tu santo nombre. Danos inteligencia, danos sabiduría y sobre todo, Señor, danos el conocimiento perpetuo de que tú eres nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. 28. El malhechor huye cuando nadie lo persigue. El justo, en cambio, se siente más seguro que el león. Los errores de un violento ponen al mundo en ebullición. Con un hombre inteligente vuelve la calma. El hombre malo que explota a los pobres es como una lluvia devastadora que deja sin pan. Los que abandonaron la ley aplauden al malvado. Los que observan la ley se indignan contra él. Los malos no entienden nada de moral. Los que buscan a Yahvé lo comprenden todo. Más vale un pobre que vive honradamente que un oportunista que se hizo rico. Un muchacho inteligente observa la ley. El que frecuenta a los libertinos es la vergüenza de su padre. Préstamos y usura lo han hecho rico. Amontonó para otro que tuvo piedad de los pobres. El que se niega a escuchar la ley, hasta su oración indispone a Dios. El que enseña el mal camino a la gente buena, él mismo caerá en la zanja. El hombre rico piensa que es sabio, pero el pobre
de buen criterio sabe lo que aquel vale. Cuando triunfan los justos es grande la alegría, cuando ganan los malos cada uno se esconde. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Feliz el que nunca pierde el temor. El que endurece su conciencia caerá en la desgracia. Como un león rugiente o un oso hambriento, así es el malvado que domina al pobre pueblo. Mientras menos inteligente es un jefe, más opresor será. El que aborrece los abusos durará largo tiempo. El violento que derramó sangre huirá hasta su muerte. No lo detengan. El que camina sin reproches se salvará. El que actúa con doblez se perderá. Cultiva tu campo, tendrás tu ración de pan. Persigue ilusiones, te hartarás de privaciones. El que actúa en conciencia será bendecido en todo. El que corre tras el dinero no estará sin pecado. Uno debería ser imparcial, pero hay algunos que se venden por un trozo de pan. El hombre interesado corre tras la riqueza, no sabe que a la miseria lo está esperando. El que sabe reprochar será un día más apreciado que el que es bueno para adular. El que roba a su padre diciendo no es grave, es un bandido más. El hombre ambicioso solo consigue peleas. El que confía en Yahvé tendrá éxito. El que solo cree en su parecer es un imbécil. El que actúa con sabiduría saldrá adelante. Al que da al pobre, nada le faltará. El que prefiere no verlo, conseguirá maldiciones. Cuando ganan los malos, todos se esconden. Cuando son eliminados, los justos se multiplican. Sí, estamos ahí, San Mateo capítulo 20, y después Romanos capítulo 12, verso 15. San Mateo capítulo 20 habla del reino de Dios, Jesús habló acerca del reino. El primer mensaje que se registra en San Mateo de Jesús, cuando él se acerca, utilizaba una frase: el reino de los cielos se ha acercado. Invitaba a la gente: arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue su primer mensaje de Jesús. Es su primer milagro, conversión del agua en vino, pero el primer mensaje del Señor Jesús fue ese: el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Y también lo deja claro en la oración del Padre Nuestro. Estoy seguro que conocemos esa oración: venga a nosotros tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Es una expresión que hemos repetido. El asunto es si hemos tomado conciencia de la consecuencia de que venga a nosotros su reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo se hace tu voluntad, también aquí en la tierra se haga tu voluntad, ¿sí? Y el asunto es, ¿cómo nos sentimos cuando el reino de Dios ocurre en nuestra vida? Porque si hemos buscado el reino de Dios y hemos preferenciado el reino de Dios y le hemos pedido que el reino de Dios ocurra, entonces va a ocurrir. La Biblia dice: pide y se te dará. Y cuando pides bien, Dios responde. Dice la Biblia que cuando no respondes porque pedimos mal. Pero si estamos pidiendo el reino de Dios y estamos buscando el reino de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, quiero pensar que el reino de Dios está ocurriendo, que en nuestra casa, que en nuestra familia, que en la empresa, que en lo que tiene que ver con nuestras acciones, el reino de Dios está ocurriendo. Y el asunto, ¿cómo nos sentimos con el reino de Dios? ¿Cómo nos sentimos con la bondad de Dios? Me vas a decir: es que es una pregunta sencilla. Me siento bien con la bondad de Dios, me siento bien con la consecuencia de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El asunto es que Jesús más adelante deja una parábola y deja una enseñanza para aprender a estar satisfecho cuando la bondad de Dios ocurre, para estar satisfecho cuando la misericordia de Dios ocurre, para estar satisfecho cuando el reino de Dios ocurre de manera integral, cuando el reino de Dios se manifiesta en mi vida y cuando el reino de Dios se manifiesta en su vida. Voy a llegar a un punto. San Mateo capítulo 20. ¿Qué despierta en nosotros la bondad de Dios? San Mateo capítulo 20 dice: porque el reino de los cielos
es semejante a un hombre, padre de familia. El reino de los cielos, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de Dios? Es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido, ¿sí? Habiendo acordado, dice alguna traducción, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero y hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no te ofendo, no te perjudico, ¿sí? No te murmurar contra el padre, no te hago agravio, no te perjudico. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. La pregunta es: ¿cómo nos hace sentir la bondad de Dios? Y sería extraño decir: la bondad de Dios me hace sentir envidia. La bondad de Dios me hace sentir bien. La bondad de Dios me alegra. La bondad de Dios me da esperanza. La bondad de Dios trae fe. Pero en ocasiones, si no tenemos cuidado, la bondad de Dios pudiera despertar envidia. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? No suena raro decir: no, es que la bondad de Dios, ¿qué produce la bondad de Dios? Y bueno, cuando la bondad de Dios ocurre en mi vida, ocurre satisfacción. Pero cuando la bondad de Dios no solo es en mi vida, ¿qué ocurre? Y eso debe alertarnos. No es la única situación. La Biblia dice que toca también la parábola del hijo pródigo. Hemos hablado de la parábola del hijo pródigo. Un padre que tiene misericordia con un hijo que vuelve, y sin embargo el que está allí, el hijo que se queda, el hijo que está presente, no se sintió contento cuando vio la bondad de su padre. Cuando el hijo que se queda, el hermano que se queda, ese hermano mayor, ve la bondad de su padre, ve la misericordia de su padre, reacciona. Y reacciona de forma incómoda. No le gusta. De alguna forma se repite. Tiene envidia o se manifiesta envidia cuando lo bueno ocurre, cuando lo bueno se manifiesta. Es que no es para mí. Bueno, es que lo bueno se está manifestando y está quedando evidencia. Al final del día, qué bueno que tengamos un Dios bueno y misericordioso para con todos. Eso es el reino de Dios. Un reino que ocurre, un reino que se manifiesta para todos, un reino que habla de justicia, un reino que habla de acuerdos. Dice la expresión: acordó con ellos que recibirán lo que es justo. Dios es justo y da a cada quien lo que le corresponde. Solo que la justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. La justicia de Dios debería ser una buena noticia, pero en ocasiones la justicia de Dios se recibe como una mala noticia. Cuando recibimos la justicia de Dios como una mala noticia, algo está ocurriendo en nuestro corazón. Algo pudiera estar pasando en nuestro corazón, algo que tiene que ser corregido, que tiene que ser modificado. Y tenemos que reconocerlo. Dice la expresión: recibirán lo que es justo. Y cuando la gente recibe lo que es justo, debemos estar satisfechos. Y a veces, lamentablemente, no es así. Dice la expresión del verso 10, cuando llega el momento de acordar, dice: ellos pensaron. Me gusta esa expresión. O es que yo pensé de Dios, yo pensé. Es que a ellos le hice un denario, yo estuve más tiempo, yo pensé. Esa es la justicia de los hombres. Ellos pensaron, dice, al recibirlo, yo pensé. ¿Sí? Pero el asunto es que pensaste mal.
El libro de Isaías dice una expresión: porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Tan alejados como el cielo y la tierra, así de alejados son sus pensamientos que mis pensamientos que los suyos. Ellos pensaron, es que yo pensé, bueno, tú pensaste, pero no porque pienses de Dios significa que estés en lo correcto. Una advertencia que viene en la Biblia es: no te hagas imagen. No te hagas imagen de Dios. Y a veces lo vemos como hacer dibujos de Dios, pero no solo es hacer dibujos o representaciones de Dios, es tener una prefiguración de Dios, tener una idea preconcebida de Dios. Porque nos vamos a limitar, nuestra mente es limitada. Y cuando pensamos de Dios, vamos a limitar a Dios. Es que yo pensaba de Dios, es que yo creía de Dios. Bueno, eso es lo que tú pensabas, eso es lo que tú creías, pero tu pensamiento de Dios pudiera ser limitado. Y la Biblia te advierte: no te hagas imagen. No limites a Dios porque vas a equivocarte. No, yo pensaba que Dios me iba a dar a mí más denarios que lo que le dio a él, porque después de todo, bueno, pensaste mal. Porque te hiciste una imagen equivocada de Dios. Y el asunto es que una vez que se hicieron una imagen de Dios y que la imagen que tenían de Dios no estaba ocurriendo, se sienten ofendidos y murmuran. Y te vas a topar personas que murmuran de Dios. Tal vez no en público, tal vez en lo interior, tal vez en su corazón, y se sienten afrentadas por Dios, porque yo pensaba que Dios me iba a dar. Yo me acerqué a Dios, y es que por ahí dicen, y es que las promesas de Dios, espérame, Dios es mucho más grande que sus promesas. Dios es mucho más grande que la imagen que tengas de Él. Y a veces, lamentablemente, no nos alegramos cuando la bondad de Dios ocurre, cuando la misericordia de Dios ocurre. A veces pensamos y queremos la justicia de Dios. Alguien dice: es que la justicia de Dios, y que caiga fuego del cielo y los consuma y acabe con ellos, porque, bueno, esa pudiera ser. Pero a lo mejor lo que estamos buscando no es la justicia de Dios, es la venganza de Dios. ¿O es mi venganza a través de Dios? Dios es bueno, y eso es una buena noticia. Dios es misericordioso, y eso es una buena noticia. Y cuando la bondad de Dios, cuando la misericordia de Dios ocurra, debemos de sentirnos bien. Romanos capítulo 12, verso 15, dice una expresión del apóstol Pablo: gócense con los que se gozan. Ya hemos hablado de eso. Gócense con los que se gozan. Y es relativamente, dice la siguiente expresión: y llorar con los que lloran. Y es relativamente fácil llorar con los que lloran. Regularmente cuando una persona padece, nos sentimos afligidos con él o nos sentimos con lástima por él. Pero cuando dice alégrate, gózate con los que se gozan, ahí es donde se vuelve complicado. A veces se vuelve complicado. Cuando la bondad de Dios ocurre a nuestro alrededor, debemos sentirnos contentos. Cuando Dios tiene misericordia de ese que fue y se equivocó y se arrastró y regresó y además lo vas a perdonar. Sí, además lo va a perdonar. Qué bueno que lo perdonaste. He estado en diferentes reuniones y una ocasión discutía con alguien. Me dice: no, es que Hitler al infierno. Bueno, pues tal vez pudiera haber sido un hombre muy malo. No sé lo que dicen los libros de historia. Y pudiera ser que sí, pero al final del día, yo prefiero tener un Dios bueno y misericordioso, capaz de perdonar al más malo de todos. Porque entonces también me perdonará a mí. Pero a veces categorizamos y no, mis pecados no son, es que tú no sabes, ¿no? Lo que yo hago, decimos por ahí mentiras piadosas, y decimos por ahí buenos pecados, y decimos por ahí expresiones que no son ciertas. Pecar es pecar, y tan malos somos nosotros, y tal vez en escala podamos a justificarnos, pero no es correcto. Lo correcto es pensar: Dios es bueno, y Dios es justo, y Dios ha convenido algo con nosotros, y cumplirá sus promesas en nosotros. Y cuando la misericordia de Dios ocurra, cuando la bondad de Dios ocurra, cuando el reino de Dios se manifieste, sentirnos contentos y sentirnos agradecidos, y no murmurar, no caer en murmuraciones. Que la bondad de Dios, diría yo, les dejaría ese mensaje, que la bondad de Dios nunca despierte envidia en nosotros. Que la misericordia de Dios nunca despierte envidia en nosotros. Que cuando la bondad de Dios se manifieste, aún en el peor de los perversos, aún el más malo de los malos, aún que se manifieste, nosotros podamos sentirnos contentos.
Dios es bueno y su bondad despierta esperanza en nosotros. Dios es bueno y su bondad despierta alegría, gozo en nosotros y no frustración. De pronto hay quien se ha alejado del camino porque se sintió envidioso. Es lo que dice aquí. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? Tenemos envidia. Habrá la bondad de Dios, habrá despertar algo malo en nosotros. No debe ser así. El reino de los cielos es algo que continuamente pedimos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y si el reino de Dios viene y si su voluntad se hace, su voluntad es buena, su voluntad es misericordiosa, su voluntad tiene que ver con perdonar, con pasar por alto. Y nosotros nos sentimos contentos, porque al final de cuentas sabremos de recibir lo que nos corresponde. Les dejo esa idea. De pronto es complicado. De pronto es complicado alegrarnos con los que se alegran. De pronto es complicado sentir alegría cuando Dios perdona y oye, todo lo que me he esforzado, tantos años de buscar ser fiel, y una sola esposa, y un matrimonio, y compartir mis recursos, y ofrendas, y diezmos, y ir al culto, ir a la reunión, y estar, y decimos, y al final nos vas a dar lo mismo. Bueno, al final nos va a dar lo que acordó, no sé si sea lo mismo, lo que sí sé es que dice la Biblia, nos va a dar lo que acordó con nosotros. Y si la bondad de Dios ocurre, sentirnos contentos. Si no nos sentimos contentos, híjole, si no nos sintiéramos contentos, ay, créanme, es complicado. Yo veo este pasaje y son de los pasajes que todavía me siento cómodo con él y le saca uno la vuelta y se dice muy fácil, pero cuando ves que ocurre, que dices, oye, pero Señor, hace tantos años que te sirvo, le dijo el hijo pródigo a su padre, hace tantos años que estoy contigo y ni siquiera. La bondad de Dios ocurre, y si la bondad de Dios está sucediendo, ese es motivo para alegrarme. Me alegro por la bondad de Dios. Y si hay algo que de alguna forma está incomodando, ese algo es en lo que tengo que trabajar para sacarlo y alegrarme con los que se alegran. Se los dejo a su consideración. Nos quedamos con la idea de que iba a ser generoso, ¿sí?, con todos. ¿sí?, y el dueño de la viña fue generoso con nosotros y con nosotros fue justo. Sí. Nada más esa es la diferencia. Sí. Se quedaron esperando que fuera generoso con todos. ¿Y qué pensaría el que, habiendo entrado al último, recibe el pago de todo? ¿Qué pensaría? Porque dice Que es generoso. lo que pensaron Los otros. los que no No dice lo que pensaba él. los que trabajaron todo el día, pero no dice qué sintió el otro. Le dijo, no, estás equivocado, ten, o nada más se lo escondió y que no vean los demás. ¿Qué pasó con el que le dieron el pago de todo el día habiendo trabajado una hora? Desgraciadamente uno se identifica, parece buscados a propósito, porque es contrario a lo que la mayoría, pienso yo, pensamos. Nos identificamos más con el que no está contento, el que dice, ¿por qué? Si yo he ido igual que todos a las reuniones y resulta que se sacó la lotería Chuy. Es un caso extremo, digo, pero yo no me siento contento, digo, porque en algo contribuyó el que Chuy viniera a las reuniones cada martes, y yo en el interior yo digo, pues qué cuesta que Chuy diga, oye, ahí va para todos, cada quien, todos somos asistentes, ¿no? Yo creo que a veces, siempre que leo el pasaje, a veces es como que identificarme con el que empezó desde temprano, identificarme con el que tiene todo el tiempo. La semana pasada hacíamos mención de un pasaje, siervo inútil eres, hiciste lo que debías de haber hecho. ¿Por qué pensamos que tenemos mucho tiempo trabajando y sirviendo y llegamos temprano? ¿Por qué pensamos que somos ese jornalero que llegó y pactó con Dios? ¿Por qué no nos ubicamos en ese que llegó en el último momento, verdad? Pues, ¿por qué no nos ubicamos? Porque pudiéramos ser eso, A lo mejor sentimos que estamos haciendo mucho. Si algo aprendí yo a mis hijos que me enseñan mucho es que
ellos creen que hacen mucho. Ellos creen que hacen mucho cuando sacan los papeles oye, ya saqué los papeles del baño, ya, de veras todo eso hiciste, de verdad, porque no son más que 3 minutos de una jornada de 8, o sea, no es mucho. Pero ellos están convencidos de que están haciendo mucho. Pienso, yo estaré tan convencido, así estaré yo cuando estoy tan convencido de que estoy haciendo mucho, que me siento ese jornalero que llegó temprano, cuando en realidad a lo mejor soy como mis pequeñitos que, hijito, no pagan de lo que te comes, decía mi papá. Mi papá era severo, dice, no, mijito, aunque te pagaran, no se completa tu ropita, no completas y tu ropa, no sale. Y a veces es eso, pensamos, pero si nos ubicamos y decimos, Dios es bueno y yo estoy llegando al último, Dios es bueno y estoy llegando al último, tal vez nuestra percepción cambiaría. Y repito, gracias Dios porque eres bueno, y gracias Dios porque precisamente tu bondad es lo que me permite a mí alcanzar misericordia y salvación. Y siervo inútil soy, hice lo que debía haber hecho. Nunca haremos de más. Si hay alguien que hizo de más, fue el Señor Jesús, y fue en la cruz, y no estamos en una cruz. Yo creo que también nos debe de llevar a una consideración muy importante. Tenemos que valorar muy personalmente esa sentencia que dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Yo creo que tengo que cuestionarme en qué posición estoy yo con respecto a eso. En realidad, ¿tú crees, aceptas, asimilas y haces tuyo el mandato de que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en la otra, en los cielos y en la tierra? ¿O nada más es una letanía? Porque esto tiene que ser un compromiso para que funcione. Porque si yo acepto este precepto, este mandato de Dios, o este reconocimiento de que Dios es bondadoso y bajo cualquier circunstancia Él es justo en lo que hace, aquí en la tierra y allá en el cielo, pues entonces si a mí se me instruye sobre ese principio, no voy a tener problema, porque yo voy a saber que bajo cualquier condición en la tierra o en el cielo, lo que Dios está mandado, y así lo debo de sentir, es bueno. Y es bueno para mí, aunque lo esté haciendo para otro. Ese es el principal incentivo que debemos de tener para aceptar la voluntad de Dios. Reconocer con alegría que a mi hermano le está yendo bien, sin el reclamo de que ¿por qué a mí no? Ver la voluntad de Dios en los demás con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho reconocimiento a Dios, es ya estar en esa posición de justicia del reino. Y parece que no, pero yo debo de estar feliz de que mi hermano, oye, pero ¿de qué te tocó algo? Ni te imaginas lo que me tocó, hombre. Si yo nomás de ver que le va bien a él, tengo el mismo Dios para que cuando Él quiera me va a hacer lo mismo conmigo. Claro. ¿Por qué voy a criticar ahora que le tocó a Él? Porque le tocó primero que a mí. Pues no. Es decir, yo creo que necesitamos ubicarnos bien. Ya como habla del reino de los cielos, y dice, el problema está en que tenemos que comenzar porque es como un grano de mostaza. Dice un grano de mostaza. Un grano de mostaza se siembra y es increíble, da un árbol grandote. Pero nosotros pensamos del reino queriendo ver ya el árbol grande, pero no hemos visto la semillita, y la semillita es la que tiene que comenzar en nosotros, aclarando estas cosas y ubicándonos en la debida dimensión. Si comenzamos por lo chiquito, poco a poco vamos a ir teniendo esa concepción del mandato. Bueno, es que si yo estoy rezando, si yo estoy orando a Dios, hágase tu voluntad, es porque yo tengo la absoluta seguridad
de que la voluntad de Dios, sea cual sea, es la mejor, es la buena, no tiene maldad, que es grata para mí, es agradable para mí y es justa para mí también. Entonces, entrando en ese recinto, en ese lugar de confianza con Dios. Pero si estamos todavía recelosos de Dios, ahí sí, ya la cosa está, porque va a haber reclamo. ¿Por qué aquello sí? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué esto? Y pueden ser mil cosas, ¿no? Pero siempre un reclamo, y un reclamo implica inconformidad. Inconformidad implica rivalidad, resentimiento. Entonces, si queremos ir purificando ese concepto en nuestro ser, yo creo que tenemos que revisar muy bien. Bueno, y verdaderamente me siento feliz cuando Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra, porque si está haciendo su voluntad aquí en la tierra, pues nomás me toca a mí ver si es voluntad de Dios lo que está pasando y alegrarme. Ahora, si no es voluntad de Dios lo que está pasando aquí, pues entonces sí, ¿verdad? Pero para distinguir una cosa de otra, como dice Jonathan, no resulta fácil, es complicado, nos pone diferentes palabras para decirnos una sola cosa. Hay que adiestrarnos, hay que enseñarnos, hay que aceptar, hay que fortalecer ese principio de amor de Dios en nosotros. Nos dirige una oración. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos nuevamente este día. Te pedimos por quienes no lograron asistir y te damos gracias por estos alimentos inmerecidos y te pedimos fuerza de voluntad para no nada más conocer tu palabra, sino tratar de aplicarla en todos los días. Gracias, Señor. Amén. Te damos gracias por la oportunidad de estar el día de hoy reunidos. Pedimos que bendigas a nosotros, a nuestras familias, a nuestros negocios y a todos nuestros compañeros que no pudieron asistir el día de hoy. Te damos gracias por Abel Jr., por su matrimonio, por su 8 años de matrimonio, para que ese amor que tuvieron desde un principio lo sigan teniendo toda la vida. Y también te pido por los matrimonios nuestros. Por Memo, por Olguita, que van a ir a este fin de semana a una carrera, para que les vaya muy bien, que se cuiden y que se diviertan. Pero te pedimos que sepamos encontrar en cada uno de los detalles que hay en nuestra vida y te podamos encontrar a ti, y sepamos también dar gracias y estar contentos cuando bendices a los demás. Amén. Amén.